La economía mexicana crece solamente un 0,7% en 2025, el peor año desde la pandemia. Para Sheinbaum, esto es un éxito. Vamos a hablar de todo ello. Los datos duros son incontestables. El peor crecimiento económico desde la pandemia, un 0,7%, esquivando de milagro la recesión gracias a la gigantesca entrada de ingresos por exportaciones a Estados Unidos. Tanto criticar a Estados Unidos está salvando a México de una recesión profunda. Los datos brutales. Acompáñame. La economía de México crece solamente un 0,7% en 2025, su peor desempeño desde la pandemia. Los datos son absolutamente brutales. Y además son brutales porque, si lo vemos, en el año 2024 la economía ya estaba en estancamiento, un 1,2%, muy por debajo del potencial de ese gran país que tiene todo para crecer. Pero esto es increíble porque si lo vemos, es el peor dato desde la contracción del 8,5% del año 2020, con un desempeño que ha sido muy pobre estos años y además que lleva con la economía en estancamiento a pesar del enorme potencial que tiene la economía mexicana desde hace al menos 5 años. Esto, fíjate, que le echan la culpa a quién a Donald Trump. ¡Ay, qué cosas! Que le echan la culpa a Donald Trump. Sin embargo, resulta que el gran factor que ha salvado de la recesión a México ha sido la entrada brutal de remesas y, por supuesto, las exportaciones a Estados Unidos. ¿Qué cosas? Es una auténtica brutalidad. El sector privado está demolido. Los datos son incontestables. Hemos visto cómo el sector servicios, que ligeramente, gracias al turismo, empieza a tener un poquito de crecimiento, también muy por debajo de las expectativas y muy por debajo del potencial de la economía mexicana. Y la industria y las actividades manufactureras han crecido prácticamente nada. 0% prácticamente de crecimiento de la actividad manufacturera y de la industria. Desastre. Un avance del sector servicios muy pobre en un país con ese maravilloso turismo y con esas enormes oportunidades. Un crecimiento paupérrimo del 0,7% después de venir de un crecimiento muy pobre ya de por sí antes. Es que el socialismo te acostumbra al estancamiento. Eso es lo que está ocurriendo en México. Lo que está ocurriendo en México es que, por un lado, se maquillan las cifras de paro para decir la ridiculez de que México tiene la menor tasa de paro del mundo después de Japón. Obviamente, una vez que se ajusta el paro de México, tenéis un vídeo en el que lo explico, es de más del 10%. Y esto no es ninguna sorpresa para cualquier persona que conozca México. Es más, la pobreza también se maquilla. ¿Por qué? Porque te dicen, no, es que ha aumentado la clase media. También tenéis un vídeo en el que lo explico. A $12 el mes la clase media. Pero es que es increíble. Y lo que es más increíble es escuchar a la señora Sheinbaum. Acompáñame. Una de las características de los gobiernos de la Cuarta Transformación es que aumentamos el salario mínimo. Durante 36 años no aumentó. Y decían que si aumentaba iba a haber inflación, iba a devaluarse el peso o no iba a haber inversión. De 2018 al 2026 aumentó en 154% en términos reales. Pasamos de ser el último país en salario mínimo de toda América Latina a ser el tercer país con mejor salario mínimo. La inflación está contenida. Al final del 2025 fue 3.6%. El peso está fuertísimo y además la inversión extranjera directa es récord. Déjame ver tus comentarios después de haber recibido esta información. Pues déjame darte mis comentarios después de haber recibido esta información, según ella. Primero,
El aumento del salario mínimo interprofesional no es nada más que una excusa que no tiene ningún sentido en un país como México. El anuncio de grandes subidas del salario mínimo interprofesional es completamente irrelevante en una economía como la mexicana, que está, por un lado, tomada por el narcotráfico, es decir, en la que hay una enorme cantidad de economía sumergida, y por el otro, en la economía no reglada y en los contratos que no son reglados, tampoco se da ese salario mínimo. Entonces, ¿qué es lo que sirve? Simplemente para dar una cifra que no cambia nada sobre la estructura real salarial de México. Es peor. Como han mostrado los datos económicos, lo que hace es llevar a más parte de la economía a la economía sumergida. Pero claro, ¿por qué le interesa a la señora Sheinbaum que vaya más parte a la economía sumergida? Te lo voy a explicar, muy sencillo. Cuanta más gente hay en la economía sumergida, resulta que los datos de pobreza se maquillan de manera más fácil. Por supuesto, las denuncias por incumplimientos de contratos, absentismo, etcétera, etcétera, son mucho menores. Es decir, ¿te parece que ellos lo que hacen es defender los derechos de los trabajadores? Pero en realidad lo que hacen es defender los derechos de maquillar. Ella dice, el peso está fortísimo. El peso está fortísimo, ¿gracias a qué, mi querida amiga señora Sheinbaum? A la gigantesca cantidad de remesas que llegan de los inmigrantes, de las personas que viven en Estados Unidos, que suponen, de esa cifra de inversión directa que ella ha comentado, un factor elevadísimo viene de esa cantidad de dinero que llega del extranjero. Claro, por supuesto, pero esas remesas están sosteniendo las reservas que entran en México, a pesar de que el crecimiento es paupérrimo y el déficit está descontrolado. Ella dice que la inflación está controlada. Sin embargo, la evidencia es que ese nivel de inflación es superior a lo que es la media de los países de su zona. Y lo que es más importante, en lo que tiene que ver con lo que gastan los ciudadanos de México cada año, es mucho mayor. ¿Por qué? Porque los alimentos y la vivienda suben mucho más. Es importante recordarle todo esto, porque claro, esto de la subida del salario mínimo interprofesional, claro que tiene impacto en la economía mexicana. La economía mexicana está en estancamiento cuando debería estar liderando el crecimiento de la zona. Estados Unidos ha salvado a la economía mexicana del estancamiento. Curiosamente, los medios de comunicación le echan la culpa a Donald Trump, pero resulta que si no llega a ser por el crecimiento espectacular de Estados Unidos y por las remesas que llegan de Estados Unidos, la economía mexicana estaría en recesión. El sector manufacturero en estancamiento, el sector industrial en estancamiento, el sector servicios, con esa maravilla que tiene México de turismo, con un crecimiento paupérrimo, absolutamente devastador. Todos esos son factores que sí tienen que ver, y mucho, con las políticas de esta administración, que son políticas de ataque al sector productivo, que además tiene una connivencia, o por lo menos una actitud de lo más laxa, con un narcotráfico que ya toma prácticamente el 25% del territorio de México y, por supuesto, dedicado al maquillaje y dedicado a la constante demolición del potencial de crecimiento de México. El nuevo orden económico mundial, ya en tercera edición, el nuevo orden económico mundial, el título de mi nuevo libro. No te lo pierdas, te va a gustar. El nuevo orden económico mundial. México no debería estar creciendo al 0,7%. De hecho, México no debería estar creciendo al 1,2%, al que crecía en el año 2024. Quiero recordarte que las estimaciones de consenso le daban unas expectativas de crecimiento del 3,8%, del 3,5%. Que debería crecer por lo menos al 3,5%. Estados Unidos está creciendo al nivel más alto y trimestral anualizado de los últimos 5 años. Curioso, ¿no? Porque en la narrativa viene la siguiente. Por un lado te dicen, no, es que la culpa es de los aranceles de Trump. Y por otro lado te van y te dicen, no, pero es que los aranceles de Trump los está pagando el consumidor norteamericano. ¿What?
¿Entiendes qué clase de narrativa ridícula? Vamos a ver. La evidencia de México es que efectivamente las políticas de la economía con mayor potencial de la zona, las políticas de esta cuarta transformación, lo que están llevando es, de nuevo, al estancamiento y al empobrecimiento generalizado. Y no generalizado ahora, porque con el elevado déficit que tiene la economía por culpa de las políticas de Sheinbaum, el empobrecimiento también a medio plazo. Y que no se olvide, la única razón por la que el peso se mantiene relativamente estable es gracias a las remesas que llegan de Estados Unidos, mi querida señora. Que no te engañen.